Empezamos la semana pasada, estábamos hablando precisamente de la plena restauración de los dones a la iglesia. Y habíamos hablado algunos de ellos, como la palabra de ciencia, eh, como la palabra de conocimiento, asimismo, la fe. Habíamos hablado de los dones de sanidad, operación de milagros. Habíamos hablado profecías. Y creo que fue donde nos quedamos, si no mal me equivoco. O ustedes, a ver, me puedan ayudar en cuál nos quedamos antes de entrar al resto de la clase. Ah, Sé que la palabra de ciencia era palabra de sabiduría, después palabra de conocimiento, la fe. Eso sí recuerdo que hablamos bien. Dones de sanidad. ¿Y en dónde nos quedamos, hermana Susan? En milagro, operación de milagros, perfecto. Y ahora vamos ya a entrar en profecías, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lenguas, para terminar lo que son precisamente los 9 dones que la Biblia registra. Y esto es importante porque de estos dones fueron puestos en la iglesia para provecho de la iglesia. Y es importante reconocer esa parte, como lo dijo en este mismo capítulo, el verso 28, el apóstol Pablo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, fíjense bien, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Como podemos ver, los dones son dados para la operación de la iglesia. Obviamente esto no quiere decir de que está solamente limitado a la iglesia, no, definitivamente que hay personas que están en el reino de Dios, que también están llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a veces se manifiesta a través de los dones de sanidad o los dones de milagros. Eh, y se recuerda, bueno, recuerdo que la semana pasada incluso les compartí un pequeño testimonio de la operación de milagro, de algo que Dios me suplió más cuando yo necesitaba. Estábamos en los momentos difíciles económicamente, pero Dios fue el que proveyó. Gloria sea al Señor. Así es que espero que se haya recordado de ese testimonio porque ya no se los vuelvo a repetir. nos dijo que los iba a dar un testimonio. No, ya lo había, se los compartí. No sé, no, yo me acuerdo que ya se los había dicho. Pero bueno, si no, entonces tal vez se los dije a los hermanos de habla inglesa, ya que es la misma clase. Bueno, Sí, como podemos ver, la operación de milagros, primeramente ver el aspecto bíblico, es el registro que tenemos en Juan capítulo 6, verso 11 y verso 12, donde dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han quedado porque no se pierda nada. Como podemos ver, no había que comer, pero de estos peces y estos panes, Dios los multiplicó para saciar a todos los que estaban allí. Así que ese es el aspecto bíblico de operación de milagros. O sea, es un milagro sobrenatural, algo inexplicable. Y en eso, bueno, un testimonio personal, no porque yo sea especial, casi los testimonios no me gusta compartirlos mucho, porque a veces creo que son muy, muy personales, pero quiero compartirle este en particular. Recuerdo que esto fue creo que en el 94, después que me gradué de la escuela, de la high school, pues yo decidí irme a México de nuevo, por las historias que me contaba mi papá, mi hermano, de que en México pues la vida es más sabrosa, es más hermosa,
eh, que con el inglés que uno tiene allá dice eres rey. Y pues yo me creí el verbo que me aventaron. Así que saliendo graduándome al poquito tiempo, mi mamá ni me lo creía cuando dije que yo me iba. Compré mi boleto, me arreglé y me fui. Es más, cuando iba viajando en avión, hasta llevaba puesto mi traje, mi saco, o sea, todo bien, bien americano. Cuando llegué a Acapulco, allá las temperaturas iguales son de los 3 dígitos, con una humedad bastante fuerte, es un clima bastante pesado, tropical. Así que al bajar del avión, no, empecé a sudar como loco. Por el cambio de temperatura. Pero bueno, yo no conocía bien cómo funcionaba la moneda. Obviamente toda la vida pues está en este país, pues uno solamente, bueno, yo al menos conocía solo el dólar. No conocía cómo era el peso mexicano. Me imagino que ya los colones es igual o los lempiras. Bueno, ya en El Salvador ya no son colones, ya son dólares ahora. Ya, Sí, se modernizaron más rápido que en México. En México todavía tenemos el peso. Y recuerdo que, pues, como no sabía qué hacer, yo quería ir a la universidad allá en México. Después me dijeron que tenía que revalidar mis estudios, tenía que tomar un año de historia de México y un año de español y otras clases. Y pues me desilusionó un poquito porque me decían de que si yo aplicaba a la universidad así como venía, me admitían solamente como extranjero, así que tenía yo que pagar la universidad. Pero si yo quería entrar como mexicano, tenía que revalidar mis estudios para no pagar. Entonces, pero bueno, eso ya me desanimó porque pues esos no eran mis planes. Mis planes eran nomás ir, estudiar, llegar a la carrera y continuar la vida. Pero bueno, y entonces entré a trabajar a la Motorola. Hay una sucursal ahí en Acapulco. Eh, y recuerdo que cuando recibí mi primer cheque, pues yo no conocía la moneda mexicana, pero me acuerdo que me habían pagado, eran 750 pesos. Y pues en mi mente yo dije, son como $750, ¿verdad? Dije, oh, wow. Entonces, pues allá la gente acostumbra ir a comprar bastante a los mercados. Los mercados, bueno, no sé en Nueva York cómo le llamen la pulga, el tianguis. Bueno, aquí en California le llamamos de diferentes formas también, pero que es el mercado. Y yo no, yo me fui al supermercado, digo, mentalidad gabacha. Así que me fui a una tienda, entré, agarré mi canasta, la llené de todas las cosas que yo pues quería comer. Ya cuando pasé a la caja a pagar, resulta que eran 748 pesos. Yo dije, pero es todo mi cheque, me afligí, pero me dio vergüenza dejar las cosas. Así que pagué, ya no tenía ni para el taxi para regresar a la casa. Ahí vengo yo cargando las bolsas. Pero bueno, llegué a la casa por fin después de una buena caminada. Y así que al siguiente día, pues bueno, dije, yo me tengo que ir a trabajar. Recuerdo que el camión era un peso de ida y un peso de venida. Y yo dije pues bueno, pues no me queda de otra, me voy a ir en el camión. Y dije yo, y pues para mañana, pues a caminar, ¿no? Y el trabajo estaba, ¿qué serán? Unas 5, 10 millas de distancia donde yo vivía. Así que caminando, pues ya se siente en el camión o en el bus. Perdón, en México le decimos camión, lo que es aquí el bus. No sé cómo le digan en El Salvador, pero en otros países le llaman la guagua o el bus, la combi, la pecera, bueno, tantos nombres que le pone, pero viene siendo el bus. Y agarramos el bus, fuimos, me fui a trabajar. Llegué todo tranquilo y a la hora del almuerzo pues no había nadie en la oficina, todos habían ido a hacer trabajos afuera y yo solo me quedé en la oficina. Y pues dije yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Dije yo, voy a comer, pero en eso dije yo, bueno, me queda un peso, dije yo, con pues me regreso al camión, dije yo, o de una vez, dije yo, empezando me voy a ir caminando. Así que me fui a la tienda, una miscelánea, creo que en Honduras le llaman una pulpa. Fuimos a comprarme pues algo de un refresco, lo que es una soda que le llaman aquí. Ya venía yo pues poquito ya triste y acongojado, que es lo que yo iba a hacer.
Y al venir de regreso, no sé qué me dio, miré hacia abajo al suelo y encontré un billete de 100 pesos. Cuando lo miré me llamó la atención, miré alrededor, automáticamente me imaginé, dije, a alguien se le cayó el billete. Y pues mi intención era decirle a quien se le haya caído, tu billete, así que lo recogí, miré alrededor y no había nadie en la calle. Dije yo, wow, dije yo, bueno, pues será o no será, dije yo, para mí la bendición. Seguí caminando y encontré otro billete de 100 pesos. Y más adelantito otro, como que me los iban poniendo, pero todos en dirección a la oficina. Recogí 10 billetes de 100 pesos. Ya tenía yo 1000 pesos. Me metí a la oficina y mi corazón sentía yo que se salía. Porque yo decía, alguien está jugando una broma conmigo. ¿Alguien se va a querer burlar? O dije yo, porque eran así como que me los iban poniendo. Y entonces agarré, dije yo, ¿será posible? Y me vuelvo a asomar por la puerta a ver si miraba a alguien. Y miro abajo y ahora había un billete de 50 pesos. Lo levanté y luego más adelantito recogí otros 10 billetes de 50 pesos. Ahora ya tenía 1500 pesos, era lo doble que lo que ya había sido mi cheque. Y cuando recogí el otro, empecé a voltear, me empecé a emocionar. Y empecé a buscar más billetes, dije, tiene que haber más billetes. Y no lo va a creer, encontré otro billete de 20 pesos. Y agarré 5 billetes de 20 pesos para tener un total de 1600 pesos. Y dije yo, no puede ser posible. ¿Será o no será que ya tengo para no irme caminando toda la semana y ahora está de sobra? Bueno, yo lo tomo como uno de estos milagros para mí. Tómelo usted como fantasía, tómelo usted como un cuento. Para mí fue mi milagro y fue mi realidad en ese momento de angustia, porque yo no conocía la moneda, no conocía qué tan diferente era la vida, pero Dios no me dejó, Dios me proveyó para que pudiera yo mantenerme a salvo. Y gracias a Dios, aquí sigo yo hasta el día de hoy, porque Dios me guardó a salvo. De vez en cuando abro la puerta a ver si veo un billete de 100, pero no, ahora ya no los veo, pero bueno. Pero me quedó esa anécdota que quería compartirle en el sentido de operación de milagros. Dios todavía hace milagros. Pero tenemos que creer y dejar que Él opere conforme Él quiera, conforme a su voluntad. Y de ahí posteriormente, ¿verdad? Está el siguiente que dice el don de profecía. Y vamos a hablar 2 puntos básicos y rápidos concernientes al don de profecía. La primera es cuando el Espíritu Santo desciende, puede decir una profecía que es general para un evento que ocurrirá, o puede ser una profecía para decir en forma de predicación, porque profecía, su sinónimo es predicar. Así es que esto es importante entender, porque hay personas que Dios las usa a veces, así como Dios usa personas que cuando oran el enfermo sana. Hay veces que Dios también usa personas para que el espíritu de profecía pueda entrar en ellos. Y esto a veces lo vemos, por ejemplo, en un ejemplo básico en la asamblea, cuando a veces el Espíritu Santo habla, toda la congregación cae, el Espíritu Santo está hablando y nadie sabe cómo es algo interesante, que algo hace que todos callen y no hay micrófono ni nada, pero se escucha en todo el auditorio. Pero de allí después el Espíritu Santo viene la interpretación de lo que habló en esa profecía. Pero es importante, cuando hablamos de profecías, podemos ver, por ejemplo, el aspecto bíblico, porque el don de profecía se manifiesta en una persona, no hace a la persona profeta. Esto es muy importante, porque hay personas hoy en día, personas religiosas, que toman digamos, el título de oficio de profeta. Pero la Biblia nos dice, si no me equivoco, es Mateo 11, 13, exactamente, 11:13. Lo voy a decir lo que dice la Biblia. Mateo 11:13. Mateo 11:13. ¿Qué dice? Si alguien me lo puede leer, por favor.
Mateo 11:13. Gloria a Dios. Dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Amén. Así que esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo, donde Él está diciendo que la ley y los profetas llegaba hasta Juan. Después de Juan el Bautista ya no había más profetas, por lo menos con el título de oficio de profeta. Y esto es importante a lo que la Biblia dice. Eso no quiere decir que el don de profecía no opera. No, no, claro, eso es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero a veces para ilustrar esto, uso también comparación o ilustración. No porque Dios usó a la hermana Jessica cuando oró por la hermana Delmi, la hermana sanó, ahora le vamos a decir a la hermana Jessica, ella es curandera, porque la hermana se curó. No. O le vamos a decir la doctora Jessica, porque como oró por la hermana se sanó, ya es la doctora. No, 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 no. O sea, el hecho de que el Espíritu Santo operó en ese momento el don de sanidad no hace a la persona que tuvo un título de oficio que no corresponde. En este caso de la profecía, llega, dice la Biblia, porque todos los profetas y la ley hasta Juan. Y así que después de Juan ya no hay más profetas. Así que como la Glenn Ellen, profeta de los adventistas, con un montón de plagio, fue acusada y llevada a corte hasta por su propio esposo, como también el fundador de los mormones, el Joseph Smith, con tantas falsedades, como las profecías que dan los testigos de Jehová, o Charles Russell, fundador de ellos. Y es por eso que se equivoquen, y lo único que dicen, oh, es que el verdadero profeta reconoce su error. No, ese no es profeta. Ese simplemente es un farsante, un engañador. Porque cuando el Espíritu Santo habla, es porque va a ocurrir algo, porque es el Espíritu Santo el que está tomando el control de las cosas. Dice la Biblia que Dios no es mentiroso. Así que es importante entender esta parte. Y así es que si vemos en el aspecto bíblico de Hechos capítulo 11, verso 27 y 28, dice la Biblia que en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu, que decir que el Espíritu Santo que se manifestó y hubo interpretación, que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempo de Claudio. Esto es Hechos 11, 27 y 28. Como podemos ver, esta profecía de este acontecimiento que iba a ocurrir y ocurrió, porque aquí está la Biblia, y ocurrió, fue por el Espíritu Santo. No porque la persona simplemente dice yo soy profeta. Ahora vamos a ver otro aspecto bíblico de este mismo hermano Ágabo. Hechos capítulo 21, verso 10 y verso 11. Hechos 21, 10 y 11. Amén. Y dice, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjese bien. Y esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es testigo y entregarán en las manos a los gentiles. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a Pablo cuando él fue a Jerusalén. O sea, se cumplió esa profecía. Pero como podemos ver, estas fueron profecías por el Espíritu Santo. Muy diferentes a los profetas que ejercían ese oficio, como el profeta Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, en fin, donde decía, venía palabra de Jehová a mí diciendo, así dirás al pueblo, y daban una profecía. Ahora, también el sinónimo de profecía, como les dije al principio, es predicar, predicación. Así que un profeta está predicando. Y en este aspecto vemos Hechos 21:9. Amén. Hablando de Felipe, el evangelista,
que tenía 4 hijas. ¿Qué dice? Hechos dijo 21:9. Sí. Tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Amén. Es decir, eran predicadoras. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en esta parte. Si vemos, por ejemplo, me parece que está en Hechos capítulo, no Hechos, Primera de Corintios, capítulo 14. Dice, desde el versículo 1, ayúdeme a leerlo, hermana. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 16. Así dice la versión antigua. Así que fíjese bien, dice, Porque el seguir que la habla caridad. en lengua, Permítame. Fíjese bien, vamos a porque el que entender habla en lengua, permítame, vamos a entender el primer verso. Dice, seguir la caridad, es decir, el amor en acción, recuerde, ¿eh? Por eso me gusta la versión antigua. No como aquellos que dicen, oh, hermanito, cómo te amo y cómo habla de ti. No. Este es amor en acción. Dice, seguir la caridad y procurar, dice, los dones espirituales. Así que el apóstol Pablo está diciendo, dejen que los dones operen. Pero sobre todo dice, que profeticéis, que predique. Y ahorita vamos a entrar en el desglose de lo que es predicar. ¿Qué dice el verso 2, hermana? porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterioso. Misterios, amén. Así que, y esto ya viene entrando precisamente en otra parte que vamos a leer más adelante, donde dice los géneros de lengua o la interpretación de lengua, que también son dones. Recuerda, está el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de géneros de lengua y el don de interpretación de lenguas. Así es que cuando la persona está hablando en lengua extraña, es decir, está hablando en lenguas o lenguas angelicales, como se conoce muchas veces, dice, nadie le entiende. Puede estar hablando, dice, hasta misterios, dice. Porque dice, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le está entendiendo. Verso 3. Más el que profetiza, habla a los hombres para edificación. O sea, el que predica, habla a los hombres para edificación y ¿qué? Exhortación. Y consolación. Porque eso es lo que trae el mensaje cuando uno predica. Exhortación, edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Mas el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. Claro, porque uno predica, está predicando a la iglesia. Así que es importante que vayamos entendiendo la operación y aplicación de esto para no entrar en errores que a veces son errores inocentes, pero nos hacen hablar o actuar en una forma contraria a la Biblia. Amén. Dice el verso 5, así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y así también no interpretare para que la iglesia no tome edificación. Es decir, si el Espíritu Santo está hablando y no hay interpretación, nadie entendió, así que nadie se edificó más que el que estuvo hablando, estuvo en bendición. Pero cuando se predica, todos entienden, todos estamos escuchando la predicación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharía? Si no os hablare o con revelación o con ciencia, con profecía y con doctrina. Es decir, si habla lenguas, aunque hable misterio, revelación, ciencia, nadie le va a entender. Ciertamente las cosas inanimadas, dice, que hacen sonido, como la flauta o la viola, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué taña de flauta o de vihuela?
Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así que el apóstol Pablo empieza a dar ilustración para que entendieran que, o sea, no es que le estaba prohibiendo el hablar en lenguas. No, eso es hermoso. Pero lo que estaba diciendo en realidad, si nadie entiende, realmente, bueno, yo no sé cuántos de ustedes les ha visto que alguien habla en lenguas y hay gente que nomás los mira. Y los mira porque no entiende qué está pasando. Pero cuando hay predicación, cuando hay palabra, vamos a bajar un poquito más abajo, donde dice versículo 19, si no me equivoco. No es el 19, más abajito. Verso 24. Vamos a empezar del verso 24, exacto. ¿Qué dice, hermana? Yes. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o ídolo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Verso 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Así que aquí la que está diciendo, si entra alguien incrédulo, pero escucha la predicación, entonces traerá convicción, porque dice que va a ser convencido. Y entonces dice, se va a postrar, se va a arrepentir, va a poder adorar a Dios o declarar verdaderamente que Dios, ¿por qué? Por la predicación. Así que esto es muy importante que vayamos entendiendo el desarrollo de la escritura en su aplicación al don de profecía, en este caso a la predicación. Por eso que es importante que el predicador busque el Espíritu Santo, porque puede ser un buen orador, es decir, puede hablar bien, bonito, elocuente, con palabras elegantes, palabras que hasta nadie entiende por su alto vocabulario. Pero cuando el Espíritu toma el control, aunque la persona no sepa ni hablar bien, ni leer bien, ni expresarse bien, el Espíritu Santo va a tomar control y traerá convicción al corazón, y hasta el corazón más duro, el corazón más necio, va a recibir arrepentimiento porque el Espíritu Santo obrará. Recuerda, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Hay poder en la predicación cuando está el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a continuar con, bueno, ¿alguna pregunta concerniente a esto antes de continuar con el discernimiento de espíritus? Bueno, yo estaba en eso, bueno, no sabía que la profecía era la predicación. O sea, yo había leído que el último profeta, o sea, había visto en la Biblia que el último profeta fue Juan. Sí. Dice, ¿verdad? Que fue el último y el más grande. Entonces no entendía, no sabía que era profecía. Sí, bueno, el don de profecía, recuerde, aplica en dos formas. En sentido profético, de hablar que algo va a ocurrir, como el Espíritu Santo, por ejemplo, habló en 1984, si no me equivoco, creo que fue la asamblea, o en el 85, pero creo que fue el 84, donde el Espíritu Santo había hablado, y si tengo un pueblo dentro de un pueblo, una nación dentro de una nación, y estaba hablando del futuro situación que iba a ocurrir en el 93, después de la separación, un pueblo dentro de un pueblo. En fin, eso es hablando de una profecía futuro. Y de allí está también la otra aplicación, como le dije yo, es en la predicación, porque era lo que los profetas hacían, predicaban. Es más, cuando usted dice que Cristo viene, usted está predicando una profecía, usted está profetizando algo ya escrito, Cristo viene. Así que es importante entender esas partes. Gloria a Dios. Bueno, si continuamos ahora con el don de discernimiento de espíritu, y esto es importante,
A través de los años yo he encontrado personas que dicen, oh, yo tengo el don de discernimiento o el espíritu de discernimiento. Dice, cuando entra alguien y rapidito, rapidito el Señor me dice si esa persona está bien o no. Bueno, el discernimiento de espíritu, vamos a ver cómo es aplicable conforme a la Biblia. Dice Mateo capítulo 22, verso 15 al 18. Mateo 22, 15 al 18. Sí, hermano. Amén. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y enviaron a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie porque no tienes acepción de personas de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Amén. Aquí viene la aplicación de discernimiento. Aquí nuestro Señor Jesús pudo discernir que ellos no venían a hacerle una pregunta sana, si era bueno o no pagar el tributo a César. Ellos venían con la malicia en su corazón esperando que él dijera no para poderlo acusar, para poderlo entonces dar cargos de que él estaba levantándose en contra del gobierno. Y el discernimiento vino, él pudo discernir las palabras y la pregunta para no entrar ni caer en el juego de ellos. Así que nosotros hoy en día, de la misma forma, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos permite discernir a alguna situación basado al acontecimiento, pero sobre todo basado a la palabra de Dios. Esa es la forma como, incluso yo sé que todos han escuchado la porción como dice el apóstol Pablo, probad los espíritus si son de Dios. Y el probar los espíritus no es de que usted diga, creo que este es un espíritu mentiroso, ¿sí? Se parece a mi tía, te aseguro que es. No, 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 no. Así no se prueban los espíritus de esa forma. Sino el discernimiento de espíritu es a través de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, podemos entonces nosotros poder saber si esa persona viene o no viene de Dios. Es que esto es importante. También está, por ejemplo, el género de lenguas. Este es precisamente lo que cuando la persona frecuentemente miramos que la persona habla en lenguas extrañas o en lenguas desconocidas. Y lo que nosotros en la iglesia llamamos está hablando en lenguas. Y todo esto tenemos que ver lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en Isaías 28:11. Dice la Biblia, porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y así que esto como vamos entendiendo, cómo cuando una persona en la iglesia está hablando en lenguas, por qué a veces tartamudean o cosas por el estilo, porque es Dios tomando el control cuando dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, así, lengua no entendible, hablaría a este pueblo. Lenguas extrañas se vieron, por ejemplo, en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso del 7 al 11. Si usted leemos cuidadosamente, dice la Biblia que estaban todos juntos en el aposento alto y dice de repente hubo un estruendo en el cielo, ¿verdad? Un sonido fue tan fuerte que la gente de alrededor escuchó el ruido y se acercó a ver la casa, qué es lo que estaba pasando. Dice, y vino el Espíritu Santo, dice, como un viento, dice, recio, que hinchó toda la casa y fueron repartidas, dice, lenguas como de fuego. No dice lenguas de fuego, sino como de fuego. Dice, y todos empezaron a hablar en lenguas. Ahora, todos los que estaban ahí eran gente local,
gente de esa aldea, digamos. Eran gente que no había salido de Jerusalén, no habían salido de Judea. Pero cada año, el día de la Pascua, que eran una de las fiestas más populares judías, los judíos venían de todas partes del mundo. Recuerde que los judíos habían sido esparcidos después que fue derrumbado el segundo templo. Por lo tanto, el primer templo que había sido cuando fueron capturados por los babilónicos y los medio persas, en fin, ahora estaban bajo el imperio romano, y los judíos estaban por todas partes del mundo, obviamente el mundo conocido. Por lo tanto ya nacían y crecían en otras áreas donde aprendían las lenguas natales ya de esos lugares. Pero aún regresaban a Jerusalén cada año, al día de la Pascua. Y así que cuando vieron a estos hombres hablar en lenguas, los hombres, Pedro, Juan, Bernabé, todos los que estaban ahí, no sé quiénes eran, estamos hablando de los 120, empezaron a hablar en lenguas que para ellos era lengua extraña. Pero la gente que venía de afuera, dice la Biblia, que los escucharon hablar en su propia lengua. Y yo les voy a contar una experiencia personal. En una ocasión, en uno de los países que salimos tuve el privilegio de salir a interpretar, solamente como traductor, perdón. Era una convención nacional donde el Espíritu Santo se movió poderosamente, muy hermoso. Y una hermana que estaba ahí empezó a hablar en lenguas. Yo estaba orando, yo tenía mis ojos cerrados. Así que todos estaban hablando, orando y hablando en lengua algunos. Pero vi una hermana en particular que elevó su voz y empezó a hablar más fuerte. O sea, el Espíritu Santo empezó a tomar control. Todos empezaron a callar. Yo seguía orando. Pero hermano, yo clarito escuché cómo ella estaba hablando en inglés. Y eso abrí mis ojos para ver quién era, porque yo era el único, el único traductor, bueno, mi entendimiento que yo he ido, pero me llamó la atención. Y cuando miré a la hermana, es una hermana que nunca ha salido de su país, pero yo la escuché hablar en inglés, clarito. Lamentablemente no hubo interpretación. El hermano Hawkins me dijo que yo debía haber interpretado, que era el Espíritu Santo que me estaba trayendo en ese momento el entendimiento de la lengua, pero yo no lo entendía en ese momento. En ese día era una experiencia nueva para mí en lo personal. Así es que es como voy entendiendo esta aplicación de lengua extraña, donde para ella era lengua extraña, pero para otros que veníamos de afuera estábamos entendiendo el lenguaje que estaba hablando. Y así que esto ocurrió en el día del Pentecostés. Para ellos era lengua extraña, pero para los de afuera les escucharon hablar en su lengua, y eso fue el testimonio para ellos de que era el Espíritu Santo, que no estaban borrachos, que no estaban ebrios, que no estaban alocados, sino que era el Espíritu Santo que había tomado control de ellos porque les escuchaban hablar en sus lenguas. Así que estoy más que seguro que muchos de ellos se convirtieron. Porque recuerda que después que Pedro predicó, dice la Biblia en Hechos 2:41, que 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Es decir, que probablemente muchos de ellos que venían de otros países pudieron llevar el mensaje de regreso a sus países. Por eso el evangelio creció rápidamente en los tiempos del Señor. Como también, ¿verdad? Dice, en lengua desconocida, como habíamos hablado también ya en 1 Corintios capítulo 14. Verso 2 y verso 4, cuando habla que cuando el Espíritu Santo habla en lengua desconocida. Que si nadie entiende, solo se edifica el solo. Pero si hay un intérprete, como lo dice 1 Corintios capítulo 14, que cuando alguien hable en lenguas, haya 2 o 3 que interpreten, y entonces toda la iglesia se edifica, porque entonces entendió el mensaje que se había hablado. Y en eso entra también el don de interpretación de lengua. Bueno, se los resumí, estos 3 dones en la misma
verso, que es 1 Corintios 14, 27, donde dice, si hablar alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3, y por turno, más uno interprete. Porque es como la iglesia se va a edificar. Si no hay interpretación, como dijo el apóstol Pablo, podrá estar hablando misterios, pero nadie me entendió. Pero si hay interpretación, entonces toda la iglesia se edifica. Pero si no hubo interpretación, no hay problema. La persona que estuvo hablando, ella se edificó, Dios la edificó a sí misma y gloria a Dios por ello. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta antes de continuar? De entrar a estas señales que seguirán a los creyentes, que es parte también de nuestras enseñanzas bíblicas. Sí, El don de interpretación. el don de interpretación, que otra persona puede interpretar de así es. Si tiene el don de interpretación. Exacto, porque nadie entendió, pero de repente viene el Espíritu Santo y una persona entendió lo que estaba hablando y empieza a hablar, a hacer la interpretación de lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Amén. Y Otra pregunta. amén. Sí, Y la persona que habla en lengua y nosotros no le entendemos, la persona después puede decir lo que ella habló con Dios. Bueno, sí y no. Porque hay ocasiones donde el Espíritu Santo usa, si no hay otro vaso, puede llegar a usar a la misma persona a interpretar. Pero el apóstol Pablo recomienda que eso no sea la norma. Y lo recomienda porque para que nadie diga, pues mira, esa persona lo dijo por mí. Pero ya si la persona habló en lenguas y otro interpretó, es el Espíritu Santo el que está hablando. Y si la persona dice que eso fue para él, bueno, pues que arregle su vida. Pero sí ha habido ocasiones donde la misma persona interpreta, si es que no hay más. Pero no es la norma. El apóstol Pablo, por eso le dije, 1 Corintios 14, 27, donde dice, si hablar alguno en lengua extraña, estás hablando en lenguas, esto sea por 2 o más 3, por turno dice, más uno dice interprete. Exacto, para que pueda haber edificación para la iglesia. Pero puede ser la misma persona, pero no es la norma. Es por eso que es importante que todos los miembros tengan el Espíritu Santo. Para que siempre haya vasos donde el Espíritu Santo pueda usar. Bueno, ahora continuamos y vamos a entrar con señales que seguirán a los creyentes. Y eso pues obviamente Marcos 16, 17. Donde creo que es uno de los versos más hermosos que podemos tener. Marcos capítulo 16, verso 17. Bueno, vamos a leerlo hasta el 18, 17 y 18. Amén. Y dice, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Así que como podemos ver, dice, y estas señales los creyentes seguirán. Así no dice. Y estas señales seguirán a los creyentes. Esto es importante. La Biblia, y esto es importante porque cuando hablamos de señales, trae mucha confusión. Hay sectas religiosas que usan las señales para engañar a la gente. Dice, estoy queriendo recordar, bueno, vamos a ver Hechos capítulo 2, versos 19 y 20. ¿Qué dice, hermano? Hechos capítulo 2.
Dijo Hechos capítulo 2. Sí, capítulo 2, verso 19 y 20. Amén. Y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Amén. Y esto es importante que entendamos porque estamos hablando de señales. Hay señales que se están manifestando hoy en día. Una de las formas para entender las señales es que nuestro Señor Jesucristo habló primeramente en Mateo 16:3, si no me equivoco. Él dijo que pedirán señales, pero señales no se les será dada, ¿verdad? Porque hay gente que solamente quiere seguir las señales, pero a nosotros dice que las señales automáticamente nos van a seguir, y es como vamos viendo nosotros los tiempos que estamos viviendo. Uno de ellos es el Mateo capítulo 24, uno de los más importantes que podemos ver, donde dice que los discípulos le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron, ¿qué señales habrá, dice, de tu venida? Querían saber las señales. Y así que hay señales que son para que nosotros podamos ver los tiempos o los sazones, pero también hay señales que son los milagros que operan conforme la iglesia va caminando hacia adelante. Por ejemplo, la Biblia habla que había hombres enfermos que venían los apóstoles y oraban por ellos y sanaban. O sea, eran señales de que Dios estaba con ellos. Pero también hay otras señales como esta de Mateo capítulo 24, donde dice el versículo 4, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad, dice, que nadie os que Engañe. porque vendrán muchos, dice, en mi nombre diciendo que Yo soy el Cristo. y a muchos engañarán. Exactamente. No necesariamente que le digan yo soy Jesucristo, sino cuando dice Cristo, están diciendo yo soy un enviado, un Mesías. Y así hay muchos hoy en día que dicen que traen cierto mensaje, cierta revelación y están engañando a muchos. Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y ahora verso 6, y oiréis guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Mira, y cada día estamos viendo si entramos o no entramos en guerra con la China, con Corea del Norte, con la Rusia, con Irán, y todo el tiempo estamos viendo los rumores de guerra. Mas, sin embargo, dice la Biblia, no nos turbamos en esto, porque dice, es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Pero el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Ahora, aquí hay un problema. Dice, porque se levantarán nación contra nación, o sea, son guerras que están peleando los países, y esto lo vemos como ahorita la China y la India se están bombardeando, Israel a Siria, en fin. Pero dice aquí, y habrá pestilencias. ¿Y qué es una pestilencia? Es una pandemia, es una enfermedad de muerte incontrolable, como lo que estamos viendo lamentablemente hoy en día. Y esta es la pandemia ahorita del COVID-19 o el coronavirus, como usted le quiera llamar, o el virus chino. Este es uno de los muchos virus que hay en el mundo. Miraba yo un documental hace unos días que en la India, por ejemplo, tienen el virus de la influencia o influencia que mata, creo que miles y miles de personas cada año y está fuera de control. Aquí no ha llegado porque aquí ya tenemos vacuna para ello, pero allá todavía no han podido controlarlo. En fin,
recuerdo hace unos años estaba la gripe de los pájaros, the bird flu que le llamaban, que también estaba matando a muchas personas. Recuerdo hace que serán unos 5 o 7 años la famosa gripa mexicana, que se la había también determinado que bueno, empezó en México y también estaba haciendo bastantes situaciones. O en nuestro país es verdad que cada rato tenemos problemas que del dengue, que del mosquito, que de tantas cosas. Así que dice, y habrá pestilencias y hambres. ¿Cómo es posible que estamos con tanta tecnología avanzada? Mire, yo estoy aquí en California, usted está en Nueva York y nos estamos mirando. Más aún hay tanta gente muriéndose de hambre. Váyase, por ejemplo, rápido, no tenemos ni que ir tan lejos. No piensa en la África, piensa aquí cerquitas. El país de Haití se conoce como el país más pobre de todo el mundo. Qué triste. Tenemos estas situaciones. Y terremotos por todos los lugares. Yo tengo una aplicación aquí en mi teléfono. Se llama Quakelist, donde me dice todos los días dónde está pasando un terremoto en el mundo. Y cuando el terremoto es arriba de 4.2, 4.5, me da una señal del terremoto que está ocurriendo. Es una aplicación que la obtuve porque aquí nosotros tenemos una ciudad, bueno, un pequeño pueblo, a 100 millas de Lancaster, valga la redundancia, está a 100 millas de donde yo vivo. Ready se llama el lugar, donde casi todos los días está temblando. Literalmente todos los días. Las carreteras han abierto, todavía están arreglando carreteras, es una situación fuera de control. Y fue por eso que agarré esta aplicación. De aquí, que serán unos 30, 40 minutos de mi casa, tenemos la grieta de San Andrés. Ya la fui a ver. Para que no digan, que no le cuenta, que a lo mejor le mienten, la fui a ver. Ahí después les tomo fotos y se las mando para que la vean. Está bonita. Digo, está bonita. Simplemente es una grieta bastante amplia. Pero en fin, son señales que nos dan a entender lo que está pasando. Pero en este caso, las señales que seguirán a los creyentes son los milagros que la iglesia ocurre cuando la iglesia ora, cuando usted ora por un enfermo, cuando usted ahora sí que tuvo usted la fe que alguien no tuvo y Dios respondió. Son milagros que están ocurriendo, como el milagro que me contaba el pastor Jorge allá en su trabajo. Se colapsó ese pedazo de tierra, donde un día antes él estaba parado ahí. Pero por alguna razón o no, Dios no permitió que pasara nada en ese momento, sino hasta el siguiente día se colapsó y se hizo gran hoyo. Y es donde uno dice, qué milagro. Porque para el hermano este fue su milagro. Dios lo guardó, Dios lo cuidó de que algo pasara. Bueno, y podemos ver, por ejemplo, Hechos capítulo 14, verso del 8 al 15, o Hechos capítulo 17, en fin. Podemos ver cómo las señales van ocurriendo, donde usted y yo debemos tener cuidado. Pero mire, vamos a Mateo 12:39. ¿Qué dice Mateo 12:39? Mateo 12. Nos dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Amén. Así que como podemos ver, la gente a veces quiere ver para creer. Dice, no, si el Señor me sana, ahora sí voy a ir a la iglesia y ahora sí le voy a servir. Mentirosos. Soy honesto. Por eso dice la Biblia, pedirán señal y señal no se les será dada. Pero cuando usted sirve a Dios, las señales le van a seguir porque es una señal de que Dios está con usted. Amén. Gloria a Dios. Así que esto es muy, muy importante. Y así que gloria sea al Señor. Y así que Mateo 24:24
Recuerde, dice, porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos mesías, mensajeros o enviados, falsos profetas, es decir, falsos predicadores, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Es por eso que la única forma que usted puede discernir todo esto es con la palabra de Dios. Amén. Eso es lo único que podemos nosotros hacer. Una persona puede decir, ¿cómo esta persona puede vivir, digamos, haciendo tal barbaridad y Dios cómo la usa? Tenga cuidado, porque hay muchos falsos cristos, falsos profetas que hacen señales, pero señales que engañan. Mas el Cristo que usted y yo servimos, dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es que bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta antes de terminar, porque ya llegamos al final de nuestra lección. Para mí era importante tomar un poquito de tiempo en esta lección. Ya para el próximo miércoles vamos a ser un poquito más fluido. Vamos a ver a la luz de la Biblia la Santa Cena y el lavatorio de pies, como la Biblia lo enseña. Y bueno, queremos que Dios se glorifique. Amén. ¿Una pregunta? Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos bien entendidos entonces. La Biblia, fíjese que... No, si tiene una pregunta la dejo que hable, no hay problema. No. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso del 13 al 15, si alguien lo puede leer. Segunda de Corintios. 11, capítulo 11, verso del 13 al 15. Segunda de Corintios 11, de 13 al 15, ¿verdad? Sí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se retransfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Así que como podemos ver, incluso el mismo apóstol Pablo le da una gran advertencia a la iglesia de Dios en Corintios, donde dice que hay pues falsos apóstoles. Y esto está tremendo cuando hablamos de los falsos apóstoles, porque hoy en día en el mundo religioso tenemos muchos ya con ese título de apóstol, se ponen ese oficio. Dice incluso la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, que la iglesia de Éfeso era una iglesia también cimentada en la palabra, porque recuerde que su maestro fue Pablo, fue Timoteo, fue el mismo también apóstol Juan. Dice que cuando venían aquellos que se llamaban ser apóstoles, dice, y los podía, dice, probarlos. Los podía desenmascarar y encontrar los mentirosos. ¿Cómo pueden encontrar si eran mentirosos o no? ¿Cómo usted puede saber si hoy en día es un verdadero apóstol o no? Esa persona. Con el don del discernimiento. Con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Versículo. Vamos a leer del 16. Hechos capítulo 1, 16. Hasta el 22. Para entender esta parte.
Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tomé otro su obispado. Conviene pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Como podemos ver aquí, estaban buscando el sustituto de Judas. Judas, el que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, dice ahí que adquirió un campo, ¿verdad? Había con los 30 piezas de plata y se había comprado ahí un pedazo de terreno. Pero ¿qué es lo que hizo? Dice, se fue y se ahorcó, ¿verdad? Y todas sus extrañas salieron de él, obviamente, porque pues explota el cuerpo después de estar colgado ahí por varios días. Y se tenga otro su obispado. Pero para el sustituto, para que sea apóstol, dice, hay requisitos. Conviene pues que de estos hombres juntos que estado con nosotros, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan, es decir, que tenían que ser testigos cuando Jesús se bautizó, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba entre nosotros, y fue testigo cuando lo vio irse. Dígame si los que hoy en día vieron a nuestro Señor Jesucristo bautizarse y ascender al cielo. No. Así que ahí está su respuesta, hermano. Por eso la iglesia de Éfeso podía encontrar los mentirosos. Ajá, al que se llamaba apóstol. Sí. Así que hoy en día usted toma ya hasta su examen, paga $250 y te mandan tu certificado y dicen ya el apóstol. Eso no es lo que la Biblia dice. Por eso hay que conocer la Biblia, para que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que ella es la guía al cielo. Cristo dijo escudriñar las escrituras porque en ella, ¿qué dice? Escudriñar las escrituras porque ¿qué? Porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Dice, y ellas dan testimonio de mí.